La enfermedad es un proceso complejo que ocurre en los seres vivos y que se caracteriza por una pérdida del equilibrio corporal en su composición bioquímica, estructura organizativa y función. La enfermedad es un proceso complejo. Se trata no de algo estático, fijo, sino de un proceso natural que tiene proyección en el tiempo. Y es también un fenómeno complejo, con factores múltiples en interacción dinámica. No obstante, dentro de esa complejidad, el pensamiento clásico ha podido distinguir en ese proceso la secuencia de tres clases de variables bien definidas y secuenciales: la causa, el mecanismo de producción y sus manifestaciones. Es el llamado proceso natural de la enfermedad. La causa es el agente que desencadena a los mecanismos de producción. Estos últimos reciben el nombre genérico de patogénicos o fisiopatológicos. El primer término, o sea, patogénicos, es casi un sinónimo: patos, enfermedad, gene, engendrar. El segundo término, fisiopatología, no es más que una referencia a la verdadera naturaleza de esos mecanismos: función, enfermedad, tratado, o sea, el estudio de la función alterada en la enfermedad. Los mecanismos de producción mencionados, a su vez, producen manifestaciones, las cuales pueden ser funcionales o clínicas, morfológicas y químicas. Las manifestaciones funcionales de la enfermedad son los signos y síntomas clínicos de los cuales se vale el trabajador de la salud para diagnosticar. La introducción de los órganos de los sentidos por medio de la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación en la medicina introdujo una revolución en el conocimiento médico que aún llega a nuestros días. Las manifestaciones morfológicas, por otra parte, y como su nombre lo indica, son alteraciones en la forma, así como han podido detectarse inicialmente al ojo desnudo y posteriormente con la ayuda de la tecnología, tal como el microscopio. Dependiendo del grado de tecnología utilizada, dichas manifestaciones pueden detectarse a nivel social, orgánico, o sea, con el ojo desnudo, tisular y celular con el microscopio de luz y subcelular con el microscopio electrónico. Las manifestaciones químicas o bioquímicas, como también se le llaman, son el resultado de cambios en la composición íntima de la materia viva, o sea, el protoplasma. Su detección está usualmente limitada a la tecnología utilizada. Inicialmente se utilizó metodología sencilla, tal como realizar reacciones químicas simples en la orina y en la sangre. Actualmente, y cada día con mayor énfasis y sofisticación, se introduce nueva metodología en este campo, tal como los isótopos radioactivos, la fluorescencia, la histoquímica, la enzimología, etc. Consecuentemente, la capacidad para detectar dichas manifestaciones se eleva cada día más. La enfermedad ocurre en el ser vivo. Tal como se ha definido, es un proceso que ocurre en el protoplasma, en los diferentes niveles de organización biológica, social, individual, ya sea animal o vegetal, orgánica, tisular, celular, subcelular. Así, la enfermedad se manifiesta en cada uno de estos niveles. Lógicamente, diversas metodologías son utilizadas para detectar sus diferentes manifestaciones, o sea, el uso del método científico. Finalmente, la enfermedad es la pérdida de un equilibrio. En ese aspecto, es importante enfatizar que lo que usualmente se aprecia, aún sin completamente serlo, como antítesis de la enfermedad, o sea, la salud, se considera como la existencia de un equilibrio en la naturaleza del ser vivo. Este equilibrio es dinámico y de naturaleza bioquímica, estructural y funcional.
La pérdida de ese equilibrio es lo que se conceptualiza como enfermedad. Vamos a continuación a platicar un poco sobre las limitaciones que tiene el concepto que acabamos de señalar. Es decir, la evolución del pensamiento científico ha llevado a que ese concepto que acabamos de detallar hasta aquí presente algunas limitaciones, y sobre eso vamos a hablar a continuación. No es posible conceptualizar correctamente a la enfermedad si no lo hacemos primero con lo supuestamente considerado opuesto a ella, la salud, y dentro de la salud conceptualizar normalidad. Es difícil precisar por medio de una definición exacta a los dos últimos términos, o sea, salud y enfermedad. Salud y normalidad. La razón es la relatividad de dichos conceptos. La definición más comúnmente aceptada de salud, la de la Organización Mundial de la Salud, la define como un estado de bienestar físico, psíquico y social. Como se ve, dentro de ella está aceptado que el hombre es un ser biopsicosocial. Esto es de tremenda importancia, dado que cuando pensamos en salud, y aún más también en enfermedad, la concebimos en función biológica y muy poca importancia le prestamos a los aspectos psicosociales del individuo y de la enfermedad. Estos últimos han adquirido importancia actualmente, tanta que se van integrando gradualmente al aspecto físico más que lo contrario. Queda claro también con esta definición que el problema salud no es solo un problema individual, sino también colectivo. Esto último ha recibido mayor énfasis con las nuevas doctrinas socioeconómicas que están sacudiendo al mundo en este siglo XX. Pero embebido en el concepto salud, decíamos, está el de normalidad. ¿Quién es aquel sujeto supuestamente normal y consecuentemente también sano? Que no parezca que normal y sano se están utilizando como sinónimos, sino usando normal como la espina dorsal de salud. La dificultad estriba en el carácter subjetivo que se puede tener al referirse a normalidad. Pareciera que no hay problema el anteponer normal versus anormal. El problema está en los casos límite, que es cuando lo subjetivo puede distorsionar la veracidad de ese calificativo. Tratando de obviar tal dificultad, se han hecho uso de técnicas estadísticas con el objeto de obtener un valor numérico capaz de establecer, dentro de ciertos límites o intervalos, la normalidad. Una vez obtenido dicho parámetro, utilizarlo en la conceptualización de la salud. Pero la aplicación de términos estadísticos tiene también sus bemoles, como por ejemplo el hecho que para establecer valores normales lo hacemos basándonos en grupos poblacionales y sus resultados lo aplicamos al sujeto individual, muchas veces, lo que es peor, de datos obtenidos de poblaciones con edades, sexos, raza, etcétera, diferentes. En otras palabras, tratamos de aplicar criterios que obtenemos de grupos poblacionales, por ejemplo, escandinavos, y tratamos de aplicarlos a nuestra población, y ya no como un grupo, lo peor, sino que como a una persona. Entonces, son criterios diferentes, entonces no funciona. Como resultado, vemos que estamos estableciendo una normalidad que no necesariamente lo es ya para nuestra población. Otros parámetros que también influyen en crear confusión con respecto a la normalidad lo son las variables embarazo, número de individuos estudiados, época del año en que se hizo el estudio, etcétera, etcétera. Concretando, la normalidad no es fija, sino dinámica, y por consiguiente debe enfocarse dentro del equilibrio dinámico del cuerpo, de la mente y de la sociedad, es decir, biopsicosocialmente, en donde la población estudiada se desenvuelve.
Se trata realmente de valores homeostáticos. Una vez establecida la normalidad, ello será un parámetro para considerar saludable a un individuo, a una comunidad o a una sociedad entera. Y es solo un criterio, importante sí, porque el hecho de que un individuo o una normalidad oscile su conducta biopsicosocial dentro de ciertos parámetros estadísticos no implica necesariamente que esté sana. Bien, hasta aquí hemos establecido la dificultad que existe en definir qué es normal, criterio medular para establecer qué es salud. Podemos concluir que estamos frente a conceptos relativos y dinámicos, pero si es difícil definir salud, lo es tanto y más el definir enfermedad, término este último que funciona no como lo opuesto, como la antítesis de salud, sino como su antinomia. La concepción de enfermedad es tan antigua como la existencia de seres racionales sobre la faz de la tierra, y es que ha sido demostrada su presencia en vestigios de civilizaciones tan antiguas como la egipcia, tan antigua como los estudios de la antropología lo han permitido. Un ejemplo lo constituye la presencia de tuberculosis ósea y arterioesclerosis en las momias, lo mismo que en relatos encontrados en la Biblia. No quedándonos actualmente la menor duda de lo anteriormente expuesto, surge en nuestra mente el cuestionamiento sobre cuál ha sido la concepción que el hombre ha tenido en diferentes épocas sobre la enfermedad. Esto resulta harto interesante al conocerse y recordar que la medicina científica, tal como la concebimos actualmente, no ha surgido sino hasta alrededor de la segunda mitad del siglo XIX. En otras palabras, hace más o menos un siglo, y la humanidad tiene 5.000 años de existencia comprobada. El concepto de enfermedad ha venido, a través de la historia, más ligada a su causalidad, mecanismo de producción y manifestaciones, que bien podemos llamar clínicas, que a definirla como actualmente lo hacemos. Inicialmente, la historia de la enfermedad se inicia con el desconocimiento de ella. Nadie sabía nada. Es una época de oscuridad completa alrededor del fenómeno. Pero el hombre, con su raciocinio, comienza a cuestionarse sobre diversos aspectos del mundo que lo rodea, y uno de ellos es precisamente la enfermedad que lo elimina del mundo. La explicación más sencilla fue concebirla como el resultado de un castigo divino, reflejo de la ignorancia en el conocimiento y el temor natural en el hombre a lo desconocido. En esta época, y como resultado de lo expresado, surgen los curanderos, los cuales, por medio de prácticas diversas, incluyendo la medicación vegetal, se dedican a eliminar los supuestos castigos que causan enfermedad a los seres humanos. Resulta interesante comentar cómo estos individuos se convierten en poderosos dentro de su sociedad, explotando supuestos poderes curativos. Pero resulta aún más interesante cómo aún hoy en día existen supuestos curanderos, farsantes que reflejan el grado de cultura de un pueblo, aunque no necesariamente de su educación. Ahora bien, no hay que confundir este charlatanerismo con la medicina folclórica, la cual sí tiene una base científica con resultados aceptables. En nuestro país es importante recalcar la medicina folclórica, principalmente en el sur, por la influencia de los vestigios de las culturas indias que poblaron estas regiones. Es en aquella época en donde la influencia de los astros son uno de los focos de atracción principal de la humanidad. Paralelamente, esto conllevó al desarrollo de otras ciencias, tales como la astronomía, la geometría, la filosofía, etc. Por otra parte, la superchería se mezcla con las religiones,
produciendo los atrasos consiguientes en el desarrollo del pensamiento humano. Otras culturas, como la griega, mezcla a los dioses con los hombres, pero sin cambiar sustancialmente su concepto de enfermedad. No hay que olvidar que en esta época vive el padre de la medicina, Hipócrates, y que en otros imperios antiguos también hay seres excepcionales en el campo de la medicina, tales como Galeno, Avicena y otros. Es en este período cuando la capacidad inquisitiva humana agrega a su cuestionamiento ya no solo la causa, sino el por qué. Es decir, se cuestiona sobre los mecanismos de producción de la enfermedad. En esta época se comienza a descubrir, muchas veces magistralmente, los signos y síntomas clínicos tal como actualmente los observamos. Qué deleite leer los aforismos de Hipócrates, que fácilmente descubren su genialidad. No obstante, esas manifestaciones clínicas seguían siendo, para la mente humana, el castigo de seres superiores por nuestra conducta terrenal. Como un progreso en la evolución del pensamiento sobre la enfermedad, aparece la teoría de los humores. Supuestamente, estos circulaban en nuestro organismo y eran los responsables de las manifestaciones de la enfermedad. La teoría humoral nos ha dejado recuerdos presentes en la ciencia de hoy día, tal como lo hacemos al referirnos a sustancias humorales presentes en nuestra sangre, tales como los anticuerpos. Por otra parte, hace relativamente poco tiempo en la historia de la enfermedad, la concepción de que tales humores eran circulantes en la sangre llevó a técnicas terapéuticas de gran moda, tales como la sangría. Esta última realizada con el objeto de eliminarlos. También la superchería logró ventajas de tal concepción al efectuar prácticas tendientes supuestamente a eliminar dichos humores. Con la teoría humoral en boga surge la anatomía, ciencia desarrollada principalmente por los italianos y que sienta las bases para que el médico penetre físicamente al cuerpo humano y trate de correlacionar los signos y los síntomas con las alteraciones morfológicas post-mortem. Fue inicialmente la curiosidad del hombre, característica de todo científico, la que lo llevó a lo que realmente es una correlación clínico-patológica, o sea, la concordancia de las manifestaciones de la enfermedad en el ser vivo con las alteraciones morfológicas orgánicas en el cadáver. El anfiteatro, lugar en donde se efectuaban las disecciones, eran verdaderos teatros con actores, los anatomistas, y su público, los estudiantes. Con la introducción del microscopio de luz, la anatomía, aunque sin desaparecer, evoluciona a una nueva ciencia, la anatomía patológica. Ya no solo es la estructura dañada al ojo desnudo, sino con la amplificación del instrumento, la búsqueda de las alteraciones a nivel de los tejidos y de las células. Así es como surge la anatomía patológica, que se perfila ya como ciencia a mediados del siglo XIX, gracias al genio del alemán Rudolf Virchow. Como puede apreciarse, hasta este momento el concepto de enfermedad es estático y cambia según el punto de vista de quien lo exprese y por supuesto también de la época. Queda para la segunda mitad del siglo XIX agregar otro elemento que contribuiría trascendentalmente a integrar lo que hoy conceptualizamos como enfermedad: la identificación de los agentes causales. Fueron otros genios, Koch y Pasteur, quienes, al descubrir las bacterias con la ayuda de los microscopios monoculares de poco aumento, los que abren una perspectiva ya cientificista en relación a los agentes capaces de producir enfermedad. Unos pocos años después, Paul Ehrlich y Mednikov, un soviético, quienes inician el conocimiento de la forma como el cuerpo se defiende contra los agentes causales de la enfermedad, introducen un elemento más que convierte la visión monocular de la enfermedad
en binomial. O sea que hasta ese momento todas las concepciones sobre la enfermedad, cualquiera que fuere, valederas o no, giraban alrededor de un planteamiento único: castigo divino, humores, daño orgánico, etc. Pero con la labor de estos últimos científicos mencionados, la concepción de la enfermedad adquiere otra dimensión. Es ya un binomio interactuante, agente exterior que ataca versus huésped que se defiende. Pero aún así, continuaba siendo una visión parcial del fenómeno. Era una teoría monocausal de la enfermedad. Pero también para esta época comienza a tomar cuerpo otra ciencia no menos importante para comprender lo que es enfermedad tal como actualmente la concebimos. Nos referimos al estudio del funcionamiento normal de órganos y tejidos, o sea, la fisiología. Tanto a fines del siglo pasado como en la primera mitad del siglo XX, la fisiología sienta las bases que nos han legado la información con respecto al funcionamiento de los sistemas y órganos que componen el cuerpo humano. Todo ello en base a experimentos en los cuales las variables actuantes son también controladas con la experimentación, que facilitaban el cambio mínimo en una de ellas para observar una diferencia en los resultados, y que al ser interpretados han sido la base del conocimiento funcional del cuerpo humano. Simultáneamente al desarrollo de la fisiología, también otras áreas del conocimiento van desarrollándose, entre ellas la epidemiología, la cual fue fundada en Londres por John Snow. La epidemiología y otras ciencias afines comienzan a demostrar cómo la teoría unicausal de la enfermedad adolece de deficiencias en su aplicación, y que realmente la enfermedad es el resultado de varias causas actuando simultáneamente. Es lo que hoy conocemos como teoría multicausal de la enfermedad. Hablábamos al inicio de teoría monocausal: un agente produce el daño. Ya con esta concepción, varios agentes actúan para producir el daño. Según este planteamiento, existe una tríada: huésped, agente, ambiente, cuyos componentes interactúan permanentemente. Cualquier pérdida de ese equilibrio, principalmente aquel del binomio agente-huésped, trae como resultado la enfermedad. Dentro de esta concepción se han desarrollado las características de cada uno de los tres y el papel que cada uno de ellos juega para producir enfermedad. Pero alejándonos un poco de la tríada ecológica de la enfermedad, se hace necesario remontarse a Harvard en 1932, cuando un fisiólogo famoso, W. B. Cannon, introduce el concepto de homeostasis. Este término revoluciona el concepto sobre enfermedad y es la base de lo que ahora concebimos como tal. Para Cannon, homeostasis es el mantenimiento del equilibrio del medio interno. Medio interno es la sangre y linfa que baña los tejidos, tal como fue concebido por el francés Claudio Bernard con anterioridad. En el libro de Cannon, La sabiduría del cuerpo, introduce tal concepto y aún más lo extrapola a la sociedad. Tal concepción, aunque se mantiene bastante similar a como Cannon la concibió, se ha extendido para indicar el equilibrio no solo interno del cuerpo, sino también con el ambiente que lo rodea. Pero, ¿cómo se mantiene esa homeostasis, ese equilibrio al que se refiere Cannon? Según este autor, son mecanismos fisiológicos normales los que la verifican. Estos últimos tienen un amplio margen de seguridad. El cuerpo mismo colabora estructuralmente al tener órganos dobles, por ejemplo, o a funcionar con reservas tisulares exageradas, tal como es el caso del hígado y del riñón, que con poco tejido se puede mantener la normalidad aparente. Por otra parte, según Cannon, estos mecanismos, o sea, los fisiológicos,
son a su vez regulados por el sistema nervioso autónomo. Más modernamente se ha agregado a este mecanismo de regulación el sistema hormonal. Con tal criterio, la enfermedad se concibe actualmente como una pérdida de la homeostasis causada por agentes que hacen perder el equilibrio existente en tales mecanismos. Consecuentemente, al perderse la homeostasis y ocasionar enfermedad, los responsables son los mismos mecanismos fisiológicos ya mencionados, únicamente que ahora se conocen con el nombre de fisiopatológicos. Tal concepción ha revolucionado el pensamiento humano. Dicha explicación científica se conoce como la fisiopatología de la enfermedad y por supuesto que no es ajena al concepto de la tríada ecológica de agente, huésped, parásito. Tampoco lo es a las manifestaciones morfológicas de enfermedad, las cuales, junto a la función, son las responsables de lo que hoy conocemos como signos y síntomas, bases del diagnóstico médico. La misión del personal de salud es prevenir que la homeostasis se pierda, o sea, la medicina preventiva, o que se recupere si se ha perdido, o sea, la medicina curativa y de rehabilitación. Pero, ¿será la finalización definitiva en la búsqueda de la verdad el considerar a la enfermedad como un trastorno de la homeostasis? Hemos visto cómo esto ha venido evolucionando a través de la historia, cómo el pensamiento humano ha venido modificando esta concepción. ¿Habremos culminado esa evolución del pensamiento, tan antigua como la humanidad misma, en la concepción última de enfermedad? Ahora que somos capaces de penetrar hasta la célula misma, ¿insistimos en haber llegado al final? Tal vez sí, tal vez no. Decíamos en nuestra última intervención por este canal, cuando nos referíamos al concepto actual de enfermedad, que tal vez sí o tal vez no habíamos llegado al final, es decir, habíamos llegado a un concepto que ya no podía cambiar. Quizá este día deberíamos iniciar nuestra charla con la idea de que tal vez no hemos llegado. Precisamente vamos a analizar por qué parece más que el tal vez no tiene más peso. Bien, independiente de lo afirmativo o negativo del tal vez, el modelo de enfermedad, tal como fue descrito, tiene sus críticas, dudas que surgen al meditar sobre la causalidad, la homeostasis, su papel y su aplicación y las manifestaciones de la enfermedad. Por ejemplo, el concepto enfatiza lo singular, aunque realmente no lo pretende. En la práctica, el enfoque se vuelca hacia el individuo, tanto que llega imperceptiblemente a separarlo de su ambiente. En esta forma, tanto aspecto importante que contribuye al mantenimiento del binomio salud-enfermedad se distorsiona en detrimento de un individualismo que limita el objeto de análisis. En este caso, la enfermedad. En la concepción homeostática de Cannon se encuentra que los mecanismos fisiológicos del organismo están integrados por el sistema nervioso, más específicamente el autónomo. Posteriores investigaciones, decíamos, han agregado otro mecanismo de control, el hormonal. Si bien es cierto que dicha integración favorece tal concepción, realmente ambos sistemas, el nervioso y el hormonal, son a su vez mecanismos fisiológicos que per se pueden sufrir trastornos. Por lo tanto, no son tan diferentes del resto de mecanismos. Es más, un trastorno de estos últimos, o sea, de los mecanismos fisiológicos que el sistema nervioso y el hormonal controlan, pueden a su vez interactuar sobre ellos. ¿De dónde?
Si bien es cierto que la concepción homeostática de Cannon identifica al individuo singularmente, no por ello lo sustrae del ecosistema, ni como ser viviente lo hace diferente de los otros seres de la especie animal. El individuo es una parte sincronizada con el todo, es lo singular formando parte de lo universal. Es por ello que el concepto de homeostasis ha encontrado tanta aplicación en la naturaleza y en otras actividades humanas, debido a que no está restringida al individuo y que por lo tanto porque el sistema de relación, o sea, el sistema nervioso, no es lo único que está en contacto con el ambiente. Recordemos que la luz intestinal, por ejemplo, está por fuera y al mismo tiempo está por dentro de nosotros. También otras cavidades corporales están en contacto con el ambiente, aunque en forma menos evidente que el tubo digestivo. Tal es el caso de la vagina, las vías respiratorias, el conducto auditivo externo, etc. De lo expresado anteriormente, resulta que debemos ser cuidadosos con la aplicación de la homeostasis en la enfermedad, ya que, tal como generalmente se utiliza, fácilmente limita el concepto a una individualidad que no necesariamente es cierta. Y esto es algunas veces más alarmante en los especialistas de la medicina. El modelo actual, a pesar de reconocerse lo contrario, descansa sobre la identificación de un agente causal único. A medida de que se ha progresado en el estudio del cáncer, en las enfermedades producto de las alteraciones en el sistema de defensa, sea el sistema inmunológico del individuo, tal identificación se vuelve compleja. A medida que pasamos de las bacterias a los micoplasmas y de estos a los virus, la individualidad se hace más diversa y más difícil de identificar. Pero ello no solo por la naturaleza del individuo mismo, sino porque éste va fundiendo su naturaleza en el ambiente interno del ser vivo, de donde los componentes del medio interno participan no solo como condicionantes, sino también como necesarios. Esta interpretación no se encuentra claramente definida en el modelo homeostático actual de enfermedad. Por otra parte, el concepto homeostático de enfermedad pareciera aplicable solo a los humanos, ignorando que la enfermedad es una condición de todos los seres vivos, hombre, animal, vegetal. Como consecuencia surge la superespecialización. Hay médicos para tratar a los humanos, veterinarios para los animales, y dentro de ellos una gama de especialistas con bases similares. Tal es la existencia de hematólogos para humanos y hematólogos para animales, y que en la práctica muy poco o nada se interrelacionan. Ahora bien, y esto sí deseo dejarlo bien claro, no se pretende dar a entender que debe de existir un individuo polifacético, en el sentido que pueda curar humanos y animales, ya que hay que recordar que en lo general existen particularidades, pero a lo que me refiero es a un enfoque común. Con este enfoque puede producirse la comunicación científica que tanto puede enriquecer el conocimiento. Tampoco, insisto nuevamente, se pretende en este sentido negar que esto no se hace. Eso no es totalmente cierto. Pero sí se hace, pero en forma limitada, únicamente en los grandes centros de investigación. Y es esencialmente la concepción filosófica del problema la que condiciona esta situación. Otra limitante en la concepción actual de enfermedad lo constituye el razonamiento simple de que la causa precede al efecto. Se trata de un análisis lineal de la mente humana que por momentos dificulta obtener conclusiones adecuadas. Tal es el caso de enfermedades en donde la causa no es conocida, como en el cáncer. Aquí es posible que en muchos casos el agente no sea único, que la enfermedad sea el producto de la interacción del ambiente que proporciona el agente, factores condicionantes al agente y forma compleja de respuesta del paciente, incluyendo su equipo genético. Dentro de esa complejidad
es difícil aplicar la tesis simplista de que el efecto sigue a la causa, y esto contribuye a aumentar la dificultad en la interpretación correcta de la enfermedad y por consiguiente de su erradicación. El papel que juega la homeostasis también se vuelve oscura en la interpretación de su funcionamiento en los pacientes con cáncer. Otra dificultad existente es el hecho de que este modelo separa categóricamente a la gente, al huésped y al ambiente. Una de las cosas más difíciles de lograr es pensar tridimensionalmente, y esto lleva a que, al momento de actuar, enfatizamos en el agente que ataca al huésped, es decir, volvemos fácilmente a pensar unicausalmente. Enfocamos particularmente al agente causal y contra él dirigimos toda una batería de medidas, antibióticos, asepsia, etc. Poca o ninguna atención le brindamos a la capacidad del huésped para defenderse, o sea, autocurarse. Es así como el médico algunas veces hace más daño que bien al agravar un padecimiento o causarlo, todo ello producto de una falta de concepción de lo que realmente es enfermedad. Claro, me estoy refiriendo a algunos médicos, no estoy hablando en general. Dicho sea de paso, yo soy médico. Por otra parte, no se trata de la estancia en un ambiente contaminado, polución, microorganismos, sino de la interacción dinámica con el huésped. Esto tampoco es claro para muchos trabajadores de la salud. No se ha sabido superar en su totalidad en la acción, aunque sí en palabras, el papel del ambiente en las medidas tomadas para controlar la enfermedad. Insistimos en tener una visión parcial del fenómeno, enfatizando sobre sus manifestaciones, pero poco hacemos por prevenir o aliviar sus secuelas. El concepto de homeostasis, tal como actualmente se aplica, no ha podido integrar esos tres parámetros, ya que enfatiza lo que está ocurriendo en el huésped principalmente, señala a la gente en forma singular y muy poco el papel que juega el ambiente como tal. Ello evita una integración mental global del proceso de enfermedad, tal como ocurre en la realidad. Otra limitante de la concepción actual de enfermedad lo constituye la verificación de la experimentación debido a razones éticas. Pocos intentos se realizan en la medicina diaria de utilizar modelos que faciliten la predicción de los fenómenos in vivo. Una crítica más lo constituye el divorcio entre los aspectos socioeconómicos y su papel condicionante en la enfermedad. Sobre este campo merece destacarse las divergencias conceptuales, desde aquellos que atribuyen a las relaciones de producción en la sociedad la causa de todo proceso mórbido en el individuo, hasta otros que razonan con un divorcio completo entre el papel que juega la sociedad y las dolencias de los seres vivos. Esto último alcanza su máxima expresión en algunas escuelas psicológicas y, por supuesto, filosóficas. Berkeley, por ejemplo. Otra limitación del modelo actual es la dificultad de cuantificar los elementos que participan en la enfermedad. Ello es debido a que la medicina clínica utiliza los sentidos del trabajador de la salud para diagnosticar y tratar. Es innegable que la cooperación de la tecnología en la medición pretende disminuir tal limitante al ofrecer maquinarias que permiten cuantificar los trastornos del paciente. Sin embargo, su aplicación siempre es limitada, ya que, como todos sabemos, los exámenes de laboratorio, de rayos X, etc., son auxiliares diagnósticos, es decir, ofrecen información que debe ser procesada por la mente humana y, solo en contadas excepciones, afirma categóricamente el diagnóstico de la enfermedad presente. Enfatizando lo dicho y utilizando al laboratorio clínico como ejemplo, debemos reafirmar que la cuantificación, por ejemplo, de glucosa en sangre, no confirma el diagnóstico de diabetes mellitus, únicamente ofrece un parámetro que, evaluado junto a los signos y síntomas que un determinado paciente manifiesta,
hacen tal diagnóstico. Y la razón es sencilla. En esta enfermedad, como es de todos conocido, la cantidad de glucosa en sangre es elevada, pero razones para encontrar tal elevación hay muchas, y no únicamente dicha enfermedad. Solo el uso juicioso en la interpretación de los hallazgos de laboratorio hacen que esa tecnología contribuya a la medicina. Pero por sobre todo, lo que el enfermo comunica y el médico detecta con sus sentidos es lo que ofrece la verdad y lo que hace la belleza del arte de la medicina, aún en el siglo XX. Y no se crea que tal opinión es aceptada solo en el ejemplo mencionado, lo es aún con el uso de isótopos radioactivos y toda otra tecnología, no importa lo sofisticada que ésta sea. Continuamos razonando como Hipócrates, Galeno y Avicena. Una más de las limitantes que amerita ser señalada particularmente es el hecho que dicha concepción refleja la enfermedad como algo diferente de lo que es salud. Es cierto que para aquellos miembros del equipo de salud que se dedican a prevenir, o sea, los que trabajan en medicina preventiva y salud pública, tal concepción es todo lo contrario, pero la generalidad la concibe, algunas veces radicalmente, como dos fenómenos completamente opuestos. Al penetrar al concepto de homeostasis y concebir a la enfermedad como una alteración de esta, encontramos que los mismos mecanismos fisiológicos que mantienen el equilibrio del medio interno, o sea, los mismos que mantienen la salud, son los que producen la enfermedad, transformándose en mecanismos fisiopatológicos, de donde, patogénicamente, no estamos ante dos entidades completamente diferentes, sino ante la expresión diferente de un mismo fenómeno. Esto no es fácilmente concebido actualmente. O sea, que la salud no es diferente de la enfermedad ni viceversa, sino un mismo fenómeno con diferencias cual y cuantitativas. Y la limitación conceptual se ahonda aún más cuando aplicamos el binomio salud-enfermedad solamente al individuo y muy poco esfuerzo hacemos para reflejarlos como una expresión social, incluyendo no solo las relaciones de producción entre los seres, sino también toda la influencia de lo complejo del ecosistema en donde se desarrolla una sociedad. La consecuencia de considerar a la salud como algo diferente a la enfermedad y a la vez el no conceptualizar al fenómeno en su universalidad, sino como singular, contribuye a separar lo curativo de lo preventivo y ambos a su vez de la rehabilitación. Los tres grandes aspectos del fenómeno de enfermedad, prevención, curación y rehabilitación, aparecen enajenadamente como tres islas aisladas en el mar, como aspectos independientes y no integrados, no como las partes de un todo. Como corolario, este enfoque enfatiza también la especialización, pero no aquella especialización consecuente con una visión global del fenómeno, sino la que separa las partes del todo, la que hace de lo singular singular y no lo contrario, o sea, la profundización de lo singular para comprender mejor lo universal como debería de ser. Tremendos equívocos se cometen a diario debido a tal interpretación. Algunos lo justifican como resultado de la explosión del conocimiento humano, mas no como lo que es una deficiencia humanística que dificulta al trabajador de la salud, o sea, al hombre, la integración de lo diverso. El proceso del conocimiento es uno. La filosofía, cualquiera que sea su escuela, debe concordar su enfoque con la ciencia. Si ocurre lo contrario, algo anda mal en una de ambas. La primera contribuye a una mejor conceptualización de la ciencia y esta a demostrar el valor pragmático de la filosofía. Ambas son complementarias. Con el estudio de la evolución en la ciencia y la introducción de una nueva metodología, se ha hecho posible descubrir diferentes niveles de organización biológica. Así se habla de sociedad, individuo,
sistemas, órganos, tejidos, células, organelas, moléculas. Desafortunadamente, el concepto actual de enfermedad y la especialización consiguiente ha favorecido el enfoque parcial por dichos niveles organizativos. Ello ha fragmentado aún más el conocimiento humano y ha introducido dificultades de integración mental. Existen casos, al parecer extremos, en donde se habla de investigación básica o pura o de investigación aplicada, cuando la primera es el andamiaje sobre el que descansa la segunda. El método es el mismo, y entre más conozcamos de los diferentes niveles de organización biológica, estaremos en una mejor posición de ver la enfermedad en su totalidad y no a través del ojo de una cerradura. Desde ese momento ya no desintegraremos, sino por el contrario, integraremos. La enfermedad dejará de tener una parte teórica y otra aplicada. Ese es el futuro. Ya no habrán variaciones en el enfoque, y todo el que estudia el fenómeno desde el borde de la cama del enfermo hasta el tubo de ensayo conceptualizará la enfermedad como una sola. Ya no se aislará el científico teórico dentro de las cuatro paredes de un laboratorio, ni por el contrario, el práctico ignorará a las moléculas reaccionando químicamente. Tampoco se hablará de la enfermedad como fenómeno individual versus fenómeno social. El enfoque por niveles de organización biológica conlleva la dificultad de conceptualizar la enfermedad como un proceso dinámico que puede ir de lo universal a lo singular o de lo singular a lo universal. Como resultado de esa limitante, ignoramos el papel que juega la presencia del individuo en la sociedad y, a la inversa, la acción de ese individuo enfermo en el ecosistema. Usualmente, según el enfoque particular que se utilice, se habla que la enfermedad es fundamentalmente el producto de las relaciones sociales, ignorando otros niveles de organización biológica. O por el contrario, más comúnmente, ignoramos lo social causal y nos concretamos al aspecto biológico de la enfermedad. En otras palabras, en lugar de integrar los niveles de organización biológica como un proceso, los desintegramos como algo estático. El ecosistema es, tal como su nombre lo indica, un sistema, y todo sistema es por su naturaleza dinámico. Finalmente, otra de las limitantes que puede señalársele al concepto actual de la enfermedad es el hecho de que comúnmente ignora qué papel ha jugado la evolución biológica en la génesis de ella, al no contemplar en la interpretación del fenómeno la participación del crecimiento, desarrollo y reproducción. Esto se ejemplifica en lo que se ha repetido hasta la saciedad por los pediatras, o sea, los médicos especialistas en niños, quienes insistentemente señalan muy acertadamente que el niño no es un adulto en pequeño. Más frecuentemente observamos también la no consideración de que la enfermedad en una mujer embarazada es diferente al de una mujer que no está cumpliendo esa función reproductora. Así repetimos, hemos llegado al final. En otras palabras, el concepto actual de enfermedad es la culminación del pensamiento humano en este campo. Posiblemente no, aunque no podemos predecir cuándo un genio vendrá a sentar otras bases diferentes a las actuales. Sin embargo, mucho puede hacerse. Algunas líneas de pensamiento que sintetizan el trabajo que les he presentado pueden ser superadas. Por ejemplo, el énfasis en lo singular, la limitación en su aplicación a todos los seres vivos, la causa precediendo linealmente al efecto,
la aplicabilidad de la tríada ecológica, la limitación en la experimentación, la interpretación del papel jugado por los factores socioeconómicos, la cuantificación de los elementos de la enfermedad, el considerar a la salud diferente de enfermedad, el énfasis en la especialización y en los niveles de organización biológica, el papel de la filogenia, que es crecimiento, desarrollo, diferenciación, etcétera, etcétera. Aceptar estas limitantes puede llevarnos a proponer enfoques diferentes y soluciones a estas limitantes que lógicamente llevarán a llevar a la salud hacia un campo que ofrezca mejores perspectivas a las diferentes sociedades. Muchas gracias.